Este lugar es uno de los asentamientos más antiguos del continente norteamericano. La gente comenzó a vivir aquí hace entre 7,000 y 9,000 años. Precisamente aquí, en el sitio del antiguo lago Texcoco, se alzó la capital del poderoso imperio azteca, Tenochtitlán, hace varios siglos. Hoy en día, esta ciudad alberga 3 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO y a más de 21 millones de personas. Esta es la Ciudad de México, el corazón de México, una verdadera ciudad de contrastes donde los edificios modernos conviven con antiguos artefactos de civilizaciones pasadas. Hoy, haremos un emocionante viaje subterráneo para descubrir los secretos ocultos bajo las calles de la Ciudad de México. Verás cosas que cambiarán para siempre tu percepción de este increíble lugar. ¿Qué hay debajo de la Ciudad de México? No olvides darle like y suscribirte al canal para ver más contenido fascinante. ¿Comenzamos nuestro viaje subterráneo? En la capa más superficial de la Ciudad de México, a una profundidad de entre 5 y 20 centímetros o 2 a 8 pulgadas, se encuentra la superficie de la carretera, hecha de asfalto, concreto o adoquines. El grosor de esta capa varía según el tipo de carretera. Debajo del asfalto o concreto, a una profundidad de hasta 40 centímetros o 16 pulgadas, hay una capa de grava o piedra triturada que proporciona estabilidad y drenaje. Bajo la base de la superficie de la carretera, a una profundidad de hasta 50 centímetros o 20 pulgadas, suele haber un colchón de arena para nivelar la superficie y mejorar el drenaje. A una profundidad de hasta 60 centímetros o 24 pulgadas, se encuentran cables de comunicación para teléfonos e internet, a menos que estos cables estén en el aire, es decir, sobre postes de servicios públicos. Lo mismo ocurre con las líneas de suministro eléctrico, que están conectadas directamente a los hogares. Algunas de estas líneas están sobre el suelo, pero otras pueden enterrarse a profundidades de hasta 1 metro o 3,3 pies, dependiendo de las especificaciones y requisitos de seguridad. Las tuberías de agua y las líneas de suministro de gas corren aproximadamente al mismo nivel, aunque puede haber algunas variaciones. Este pastel en capas puede variar en grosor varios metros, dependiendo de la ubicación, la antigüedad de la infraestructura específica y otras condiciones. Descendamos más, hasta una profundidad de 1,5 metros o 5 pies. Aquí encontraremos una misteriosa estructura subterránea, cavidades con forma de conos truncados. Estas son tumbas de 3,000 años de antigüedad, ubicadas debajo del Parque Chapultepec. Este sitio fue descubierto por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en 2023. En 5 de estas tumbas, los científicos encontraron restos humanos, 4 femeninos y 1 masculino, todos en posición fetal, debido a su forma cónica invertida con la parte superior truncada. También se las conoce como tumbas de botellón o de campana. Se encontraron alrededor de una docena de tumbas de 3,000 años de antigüedad. Pero, ¿qué hace tan único a este sitio funerario? Para empezar, el propio Parque Chapultepec es un lugar rico en historia. Está situado en el centro de una formación rocosa natural. Los toltecas llamaron al área Cerro del Chapulín, que más tarde se conocería como Chapultepec en náhuatl, que significa en el Cerro del Chapulín. Durante el período clásico, 200 a 900 después de Cristo, la región fue habitada por la cultura teotihuacana. Un tiempo después, los tapanecas de Azcapotzalco y los mexicas, los aztecas, se asentaron aquí. Cuando los mexicas tomaron el control del Valle de México, el cerro fue considerado sagrado y utilizado como sitio de enterramiento para las cenizas de sus gobernantes. Más tarde, el cerro se convirtió en el escenario de una de las últimas grandes batallas entre mexicas y los conquistadores españoles, cuando los españoles construyeron el castillo de Chapultepec en 1785.
como un retiro de verano para los virreyes coloniales. Sin embargo, lo que hace único a este sitio funerario es que data del período preclásico, que duró desde el 2500 a.C. hasta el 250 después de Cristo. ¿Cómo logró permanecer intacto durante tanto tiempo, atravesando periodos históricos tan dramáticos? En realidad, fue gracias a una erupción volcánica. Para que lo imaginemos, esta comunidad vivía aquí antes de la erupción del volcán Xitle y la formación del Pedregal de Coyoacán. Y este subsuelo se mantuvo intacto durante más de 3000 años. Eso es lo fantástico, dice la coordinadora de excavaciones, María de Lourdes López Camacho. En otras palabras, la ceniza volcánica pareció envolver este lugar como una manta, creando un escudo protector que preservó las antiguas tumbas durante milenios. La última gran erupción del Xitle ocurrió alrededor del 245 al 315 después de Cristo, cuando destruyó la ciudad de Cuicuilco, un importante sitio arqueológico en lo que hoy es el distrito de Tlalpan. Según María de Lourdes López Camacho, el descubrimiento de estas tumbas indica la existencia de un gran asentamiento en la zona de Lomas de Chapultepec, a las afueras del bosque, durante los períodos preclásico temprano y medio, del 2500 a 400 a.C. Además, es la primera vez que se descubre arquitectura funeraria de los primeros asentamientos agrícolas en la zona que hoy ocupa la parte occidental de la Ciudad de México, y a una altitud tan elevada. 2.416 metros sobre el nivel del mar. Un poco más arriba, el equipo arqueológico descubrió 3 entierros en contenedores de piedra rectangulares, orientados a lo largo del eje este-oeste. La diferencia en las formas de las tumbas les llevó a concluir que el asentamiento mencionado anteriormente existió mucho después del período preclásico. Los arqueólogos recuperaron varios artefactos de las tumbas. Algunos fueron colocados allí como ofrendas funerarias. Todos estos objetos fueron enviados al Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec para su posterior estudio. Ahora, continuemos nuestro viaje por las profundidades de la Ciudad de México. A unos 5 metros o 16 pies bajo la superficie, encontramos excavaciones en curso en el Templo Mayor, un complejo de estructuras sagradas aztecas. Más cerca de la superficie, se pueden contemplar las ruinas del corazón de Tenochtitlán, la antigua capital de los aztecas. ¿Por qué este lugar se llama Templo Mayor? Este es el nombre en español para el templo principal de esta civilización perdida. Los propios aztecas lo llamaban Hueyiteocalli. Es difícil creer que hasta los años 80, pocas personas conocían su existencia y, como suele ser el caso, fue descubierto por casualidad. En 1978, unos trabajadores que estaban tendiendo cables eléctricos a 2 cuadras de la plaza central de la ciudad accidentalmente descubrieron un monolito de piedra intrincadamente tallado. Representaba a una mujer desmembrada y decapitada. Inmediatamente se dieron cuenta de que habían encontrado algo especial. Y sí que lo era. Llamaron a los arqueólogos, quienes rápidamente identificaron la figura del monolito como la diosa azteca Coyolxauhqui. Su nombre a veces se traduce como pintada con cascabeles o cascabeles en sus mejillas. Pero lo más interesante es la mitología que la rodea. Según la leyenda, Coyolxauhqui era la hermana de Huitzilopochtli, el dios patrón de los aztecas, quien la mató cuando ella intentó asesinar a su madre. Una dinámica familiar bastante intensa, pero tal sed de sangre es común en los sistemas de creencias antiguas. El descubrimiento del monolito fue solo el comienzo de una serie de hallazgos notables que eventualmente llevaron al desenterramiento del Templo Mayor, el templo principal de los aztecas, justo en el centro de la Ciudad de México moderna. La capital de México fue construida sobre otra capital, Tenochtitlán, el corazón del que alguna vez fue el gran imperio azteca. El Templo Mayor ocupaba un lugar central y sagrado en la capital azteca, coronado por templos gemelos dedicados a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y Tlaloc, el dios de la lluvia. Era el epicentro de la región azteca y, efectivamente, el centro del universo para este pueblo. También fue el sitio de ceremonias de estado, coronaciones y numerosos sacrificios humanos. Se creía que la sangre de estos sacrificios nutría y apaciguaba a los 2 grandes dioses a quienes estaba dedicado el templo.
El Templo Mayor fue construido por primera vez durante el reinado de Itzcuatl, entre 1427 y 1440 después de Cristo. Luego fue mejorado por su sucesor, Moctezuma I, y más tarde ampliado durante el reinado de Ahuitzotl, entre 1486 y 1502. Estos y otros gobernantes utilizaron los recursos y la mano de obra de los estados vecinos como tributo para construir un templo más impresionante que el de sus predecesores. El sitio de construcción fue elegido con sumo cuidado, ya que el templo era una mejora en piedra del santuario original que los primeros pobladores de Tenochtitlán construyeron en honor a Huitzilopochtli. Con los años, el templo creció, con nuevas capas que se añadían sobre las antiguas. Estas capas se utilizaban para enterrar ofrendas y tesoros de forma ritual. En el apogeo de la civilización azteca, el Templo Mayor era la estructura más importante en el corazón de una gran área sagrada que medía 365 metros o 1.200 pies de lado. El sitio podía albergar hasta 78 estructuras diferentes, pero el Templo Mayor era sin duda el más alto y dominaba el conjunto arquitectónico de la ciudad. El templo en sí era una pirámide de 60 metros o 180 pies de altura, con 4 niveles y 2 escaleras en el lado oeste, que conducían a la cima. La pirámide estaba alineada a lo largo del eje este-oeste, por lo que desde lo alto de las escaleras se podía mirar hacia el este y ver el monte Tlaloc. Durante el equinoccio, el sol naciente pasaba directamente entre los dos santuarios de la plataforma superior. Desde finales de la década de 1970, las excavaciones en la Ciudad de México han sido casi continuas. Las autoridades incluso decidieron demoler varios edificios de la zona para facilitar estos esfuerzos. Finalmente se descubrió que la pirámide era en realidad una secuencia de pirámides, cada una construida sobre su predecesora más pequeña. También se descubrió la plataforma primitiva original, que data del año 1390 después de Cristo. En el centro de la ciudad, los arqueólogos encontraron alrededor de 40.000 artefactos, incluidos espejos hechos de obsidiana brillante, caparazones de tortugas del Pacífico muy valorados por los aztecas, y preciosas máscaras de jade y turquesa. Cada descubrimiento era más asombroso que el anterior, y todos daban testimonio de la increíble riqueza del imperio perdido. La nueva civilización que llegó del otro lado del océano enterró el legado de los aztecas, en todos los sentidos, debajo de sí misma. Es hora de dejar este lugar extraordinario, ya que hay muchas más cosas fascinantes esperando ser descubiertas en nuestro viaje. Pero primero, un poco de historia. Irónicamente, cerca del Templo Mayor, junto al destruido templo principal de los aztecas, se encuentra el templo principal actualmente activo de los mismos destructores, la Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María. Esta catedral es una de las más grandes y antiguas de la América colonial. Por razones simbólicas, incluso se construyó en parte utilizando piedras del demolido templo azteca dedicado al dios de la guerra, Huitzilopochtli. La cripta de los arzobispos se encuentra directamente debajo de la catedral, a 4 o 5 metros bajo tierra. Esta cripta se ubica bajo el piso de la catedral, debajo del altar de los reyes. Aquí encontramos el cenotafio de Juan de Zumárraga, el primer arzobispo de México. Como referencia, un cenotafio es un monumento similar a una lápida, pero ubicado en un lugar donde no hay restos del difunto. Esencialmente, una tumba simbólica. Sobre el cenotafio hay una escultura del arzobispo descansando, con una calavera de piedra al estilo mexicano cerca. Puede parecer una combinación extraña, pero en realidad tiene sentido. Zumárraga fue considerado un benefactor de los pueblos indígenas de América, porque los defendió de los abusos de los gobernantes españoles. El cráneo fue incluido como una especie de ofrenda. En las paredes del cenotafio se encuentran decenas de placas de bronce que indican los lugares de enterramiento de otros ex-arzobispos de la Ciudad de México, incluido el cardenal Ernesto Corripio y Ahumada. El suelo está cubierto de pequeñas losas de mármol, pero estas no son simples losas comunes, sino que cubren nichos que contienen los restos de otras personas.
Hay otras criptas y nichos debajo de la catedral, donde están enterradas otras figuras religiosas. Algunas de ellas se encuentran debajo de capillas. Son bastantes. Un total de 16 capillas rodean la catedral, por lo que hay muchos espacios subterráneos aquí. Pero es hora de que sigamos adelante. Una vez más, a una profundidad de 5 metros o 16 pies, podemos ver una cámara subterránea que claramente no tiene nada que ver con los colonizadores españoles. Se trata de una auténtica estructura azteca. Estamos cerca de la cripta real azteca, ubicada en el área del Templo Mayor. Pero hay un problema. La cámara está inundada de agua. ¿Cómo podemos explorarla? Empecemos desde el principio, o mejor dicho, desde 2006. No, en realidad desde 1985. ¿Por qué una cronología tan extraña? Déjame explicarte. El jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7:18 am hora local, uno de los terremotos más devastadores en la historia de las Américas golpeó la Ciudad de México. Hubo víctimas y destrucción generalizada. Debido a los graves daños, un antiguo edificio colonial en el centro de la ciudad tuvo que ser demolido como parte de los esfuerzos de recuperación. ¿Quién hubiera pensado que gracias a esta demolición se haría un descubrimiento asombroso 22 años después? El hecho es que muchas reliquias aztecas no pueden ser descubiertas por una sencilla razón. Como mencionamos, los españoles construyeron su ciudad directamente sobre la capital azteca. Medio siglo después, estos edificios se convirtieron en valiosas reliquias históricas y nadie consideraría demolerlos para realizar excavaciones. Hay excepciones, pero son extremadamente raras. Sin embargo, en 1985, la naturaleza se encargó de destruir uno de estos edificios y en 2006, los arqueólogos descubrieron algo notable en aquel sitio. Primero, encontraron un monolito enorme con una imagen tallada entre las calles Argentina y Guatemala, al lado del Templo Mayor, a una profundidad de unos 5 metros o 15 pies. La palabra enorme no le hace justicia. De hecho, el monolito medía 417 por 362 centímetros o 164 por 142 pulgadas. Tenía 40 centímetros de espesor, casi 16 pulgadas, y pesaba 12 toneladas métricas. Resultó que debajo de este monolito había una entrada a una cámara subterránea. El pasaje estaba lleno de agua, piedras y barro. Las excavaciones requerían extrema precaución y cuidado, ya que no estaba claro qué valor histórico podría tener cada centímetro cuadrado del interior. Decidieron hacer uso de tecnología avanzada escaneando minuciosamente la superficie circundante con un radar de penetración terrestre. Finalmente, descubrieron que había al menos 4 cámaras subterráneas, y pronto, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La imagen del monolito no era solo un tallado aleatorio estilo azteca, sino un retrato de Tlatecultli, una deidad azteca. Siempre se la representaba como una mujer con enormes garras y sangre fluyendo de su boca. La diosa era tan aterradora para los aztecas que generalmente enterraban sus imágenes boca abajo. Sin embargo, esta imagen en particular estaba boca arriba. El detalle clave era que la diosa sostenía un conejo con 10 puntos en su pata derecha. Los eruditos interpretaron esto como una referencia al 10º año del conejo, o 1502 en nuestro calendario, el cual fue un año importante para los aztecas, ya que marcó la muerte del emperador Ahuizotl. Este descubrimiento se perfilaba como una sensación mundial. Todos los hallazgos sugerían que debajo del edificio demolido hace mucho tiempo, por primera vez en la historia, los científicos habían encontrado la tumba de un gobernante azteca. Todos estaban asombrados, ya que este descubrimiento tenía un significado casi político para México, por no decir cultural. Solo faltaba acceder a las cámaras inundadas y explorarlas sin causar ningún daño. Debe ser tarea fácil, ¿no? Los arqueólogos más optimistas esperaban ingresar a la tumba ese mismo año. Sin embargo, por razones aún inciertas, el trabajo se prolongó durante décadas. Finalmente, las buenas noticias llegaron en 2019, e incluso entonces no involucraban directamente a la presunta tumba, sino a algo que estaba más o menos en esa zona, muy cerca del hallazgo anterior. Los arqueólogos descubrieron un depósito de piedra con reliquias asombrosas. Entre ellos se encontraban los huesos de un jaguar y de un niño que,
en el momento de su muerte. A los 9 años aproximadamente, vestía ropas de guerrero. Por supuesto, para un profano, estos artefactos podrían parecer algo incomprensible, pero los arqueólogos estaban maravillados porque se dieron cuenta de lo que tenían en sus manos. El niño llevaba un collar de jade y algo parecido a una capa o alas hechas con huesos de halcón, en lo que habría sido la espalda del jaguar. Los expertos encontraron un medallón de madera intrincadamente tallado, posiblemente también dedicado al dios de la guerra. Debajo de los huesos del niño y del jaguar estaban los huesos de una espátula rosada, un ave de la familia de los flamencos, asociada durante mucho tiempo con los guerreros aztecas y la nobleza de Tenochtitlán. Junto a estos intrigantes hallazgos, el sarcófago contenía conchas marinas y fragmentos de coral traídos de las aguas costeras de Yucatán y Belice, a casi 1000 millas de distancia. Los investigadores creen que la ubicación de esta tumba alguna vez fue parte de una plataforma ritual circular que se encontraba frente a las pirámides gemelas, que conformaban lo que ahora se conoce como el Templo Mayor. Según informes de personas del séquito de Cortés, los sacerdotes aztecas colocaron los restos cremados de los emperadores aztecas en esta plataforma circular de piedra, junto con ofrendas cuidadosamente seleccionadas. La combinación de factores, la losa funeraria gigante que representaba a la diosa y los valiosos entierros sacrificiales secundarios, sugería firmemente que la urna que contenía las cenizas del emperador Ahuizotl estaba muy cerca de allí, tal vez literalmente bajo nuestros pies. Al momento del cierre por COVID-19, se había excavado y estudiado poco más del 10% de la tumba. Actualmente, los esfuerzos continúan con intensidad variable. La intrigante pregunta sigue siendo: ¿descubrirán finalmente los arqueólogos el lugar de descanso del gran emperador Ahuizotl? Esperamos descubrirlo muy pronto, y con esa esperanza, continuemos nuestro apasionante viaje. Pero esta vez, descendamos más profundo, hasta unos 7 metros o 23 pies, en el legado abandonado de otra época. Los restos de la antigua Fábrica Nacional de Cartuchos, ubicada debajo del bosque de Chapultepec. Este sitio estaba tan abandonado que la mera existencia de estas ruinas era una hipótesis hasta 2016, cuando se descubrieron por primera vez estas galerías subterráneas. No fue hasta 2022 que se hicieron los hallazgos más significativos, al monitorear la construcción del camino peatonal Chivatito, que se suponía conectaría la primera y segunda sección del bosque de Chapultepec. Un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, descubrió municiones parcialmente descompuestas y una cámara recién descubierta de 15 metros cuadrados o 160 pies cuadrados. Sorprendentemente, la estructura tenía varios niveles. La Fábrica Nacional de Cartuchos fue un ambicioso proyecto, cuyo objetivo era reducir la dependencia de México de las armas estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial. María de Lourdes López Camacho, a quien ya conoces, fue designada para dirigir el equipo de arqueólogos. Según ella, este descubrimiento confirma su propia hipótesis: la elevación visible en el Parque Rosario Castellanos, justo en la zona donde se ubica el monumento al escritor, no es una formación natural, sino una delgada capa de tierra que cubre los complejos estructurales de la Fábrica Nacional de Municiones. Lo que hace aún más fascinante a este lugar es que representa dos épocas distintas. Parte de las estructuras incluyen secciones de muros de adobe que pertenecieron a Casa Mata, un fuerte colonial destruido durante la batalla de Molino del Rey contra las fuerzas estadounidenses el 8 de septiembre de 1847. ¿Qué pasó aquí? ¿Y por qué toda esta estructura acabó bajo tierra? A finales de la década de 1940, la fábrica se había deteriorado y toda la maquinaria fue desmantelada y trasladada a la fábrica de pólvora en Santa Fe, México. Solo quedaron estos enormes muros y túneles. En la década de 1950, esta zona pasó a formar parte del bosque de Chapultepec y la naturaleza se apoderó rápidamente de ella, cubriendo todos los rastros de los dramáticos acontecimientos bajo el suelo y la vegetación. ¿Seguimos descendiendo?
A una profundidad de 10 metros se encuentra el Río de la Piedad. Sí, un río subterráneo. Y no es el único que hay en la Ciudad de México. Hay otros 2 ríos subterráneos relativamente grandes, el río Consulado y el río Churubusco. ¿Cómo terminaron estos ríos bajo tierra? Alguna vez fueron pintorescos arroyos en medio de paisajes igualmente pintorescos que rodeaban un lago. Pero la metrópolis y su rápido crecimiento devoraron tanto el lago como los ríos mismos. Así es como sucedió. A partir de la década de 1930, la población de la Ciudad de México experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando el 1.000.000 de residentes. Desde entonces, cada vez más personas acudían a la ciudad y en 1950 se enfrentó a numerosos problemas, entre ellos la superpoblación y las inundaciones, la falta de servicios públicos, carreteras e infraestructura de drenaje. Además, hubo pérdidas de tierras agrícolas y problemas de salud debido al uso inadecuado de ríos y canales. Las autoridades emprendieron proyectos para abordar estos problemas. Una de las iniciativas consistió en tapar los cuerpos de agua, que hacía tiempo que habían dejado de ser cristalinos y se habían vuelto reservorios de aguas residuales. Con los años, los afluentes se habían convertido en focos de infección, utilizados como sanitarios, basureros y lavaderos. Entre 1954 y 1967, la ciudad tomó acciones que terminaron soterrando los principales ríos que alguna vez fluyeron por partes de la ciudad. El Río de la Piedad fue el primero en ser soterrado para dar paso al primer viaducto y lugar al creciente flujo de vehículos. Lo mismo ocurrió con los ríos Churubusco, Consulado y Mixcoac, que solían desembocar en el lago Texcoco, el cual había sido drenado mucho antes. Otros ríos que desaparecieron bajo el hormigón son el San Juan de Dios, en el distrito de Tlalpan, el Miramontes, el Tucubaya y el San Ángel, también conocido como Río Chico o Tizapán. Uno de los últimos ríos en ser entubado fue el río Los Remedios. Ahora miles de autos circulan por los ríos históricos de la Ciudad de México todos los días. En ocasiones, los románticos proponen iniciativas para recuperar el estado natural de al menos algunos de los ríos. Hace 10 años, el arquitecto Elías Catán propuso un proyecto para recuperar el Río de la Piedad. Si bien el concepto parecía muy pintoresco y atractivo, como podemos ver, no ha habido muchos avances en ese aspecto en los últimos 10 años. El Río de la Piedad, al igual que los otros ríos mencionados, aún luce así. Con esta nota sombría, vayamos aún más profundo, pero esta vez exploremos tan profundo como queramos. Vamos a bajar a 10, 20 e incluso 36 metros. Aquí se encuentra el punto más profundo del segundo sistema de metro más grande de Norteamérica, después del de la ciudad de Nueva York. La ceremonia de inauguración del metro de la Ciudad de México tuvo lugar el 19 de junio de 1967, en la intersección de las avenidas Chapultepec y Bucareli. Hoy, el metro de la Ciudad de México consta de 12 líneas con 195 estaciones. La red se extiende a lo largo de 226 kilómetros en total. El metro incluye 115 estaciones subterráneas, 55 estaciones en la superficie, 24 estaciones elevadas y una estación por lo alto, lo que suma un total de 184 estaciones dentro de la propia Ciudad de México, con 11 estaciones adicionales ubicadas en el Estado de México. Este es un sistema de metro tipo mixto. Hasta incluye trenes con neumáticos. Si alguien nos apostara $10 a esto, apostaríamos $100 a que tal cosa no existe y que es una especie de broma, pero sí existe, incluso aquí en la Ciudad de México. Entonces, ¿dónde estamos exactamente ahora? Estamos en la línea más profunda del metro de la Ciudad de México, la línea 7. Como se mencionó anteriormente, su profundidad alcanza hasta 36 metros o 118 pies, por debajo del nivel de la calle en algunos lugares. Esta línea se inauguró en 1984 y 1985.
Tiene 14 estaciones y se extiende por 18 kilómetros. Geográficamente, la línea corre de norte a sur. El metro de la Ciudad de México ha tenido su cuota de historias dramáticas. Particularmente notable es lo que le sucedió al sistema de metro en la mañana del 19 de septiembre de 1985, cuando un terremoto de magnitud 8.0 golpeó la Ciudad de México. Muchos edificios y calles sufrieron grandes daños, dificultando el tránsito en la superficie, pero el metro permaneció prácticamente intacto. Esto se debe a los ingenieros con visión a futuro que diseñaron los túneles y las estaciones con estructuras rectangulares en lugar de arcos, lo que los hace resistentes a los terremotos. El día del terremoto, el metro detuvo casi por completo sus operaciones, al menos en parte debido al temor de peligros eléctricos. En ese momento, había 101 estaciones, de las cuales 32 estuvieron cerradas al público durante varias semanas después del evento. Sin embargo, la línea 4 continuó operando con normalidad. La construcción del metro también está vinculada a innumerables descubrimientos arqueológicos. En este sentido, el metro de la Ciudad de México es un primo del metro de Roma, donde casi ningún proyecto de construcción se completa sin excavaciones. Durante la construcción del metro de la Ciudad de México, se desenterraron más de 20.000 artefactos antiguos de varios períodos de la historia indígena, incluidos partes de pirámides, un altar al dios mexica Ejecatl, una estructura de la diosa Coatlicue y restos de mamuts. El altar de Ejecatl se encuentra ahora en la estación Pino Suárez, entre las líneas 1 y 2, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, lo llama el sitio arqueológico más pequeño de México. En la estación Zócalo, hay 3 grandes maquetas que representan el área durante el período azteca, la Edad Media y épocas posteriores. Y esta no es la única exposición en el metro de la Ciudad de México. De hecho, hay incluso un museo entero dedicado a la historia y desarrollo del metro de la Ciudad de México. El museo está ubicado en la estación de metro Mixcoac, en la intersección de la línea 12 y la línea 7, la más profunda. Aproximadamente la mitad de las exhibiciones del Museo del Metro están dedicadas a la construcción del metro e incluyen muchos bocetos arquitectónicos verdaderamente impresionantes hechos a mano, un oficio que lentamente se está extinguiendo en la era moderna. También hay numerosas imágenes del proceso de construcción. Un equipo estelar de arquitectos, incluidos Félix Candela y Rina Lazo, ayudaron en la planificación del sistema de metro. Y aquí también se exhiben ejemplos de su trabajo. También se ve el diseño minimalista creado por Lance Wyman para la tipografía de la estación. En 1969, en lugar de carteles publicitarios, la ciudad contaba con enormes vallas electrónicas que mostraban fotografías de México en tonos neón. Una de las salas del museo exhibe fragmentos de estas fotos y copias de los dibujos originales. Otra sección presenta imágenes de los asistentes del metro guiando a los pasajeros hacia los asientos de cuero durante los primeros años del sistema de metro. La sala principal del museo posee una colección de miles de boletos de metro conmemorativos emitidos desde 1969. Al final del museo hay una exposición permanente que representa una colección de obras de arte de la Fundación Cultural Pascual. ¿A dónde más podemos ir para explorar más a fondo la Ciudad de México subterránea? ¿Hay algo aún más profundo? Absolutamente. Y te sorprenderá de cuán profundo llega este algo. Estamos descendiendo a una profundidad de 50 metros o 164 pies, y aquí encontramos el sistema de alcantarillado. Es impresionante señalar que la población del área metropolitana de la Ciudad de México supera las 20 millones de personas. Esto es más que todo el estado de Florida, con todas sus ciudades y pueblos, o la mitad de la España moderna. Sí, la mitad de toda España viviendo en una sola ciudad. Entonces, ¿cuán épico debe ser el sistema de alcantarillado de una ciudad así? Bueno, es exactamente tan épico como debe ser. La Ciudad de México cuenta con un sistema de alcantarillado combinado unificado que recoge las aguas residuales municipales, industriales y pluviales. Bajo tierra, comprende 11.900 kilómetros o 7.400 millas de tuberías estándar y de tamaño mediano,
más de 118 kilómetros o 73 millas adicionales de colectores y túneles subterráneos. En cada hogar, desde cada lavabo, inodoro y bañera de la Ciudad de México, hay una tubería que drena las aguas residuales a una tubería doméstica común. Desde allí, los desechos fluyen hacia tuberías más grandes. Para garantizar que las aguas residuales fluyan por sí solas, todas las tuberías están ligeramente inclinadas. Por eso, todo el sistema se vuelve cada vez más profundo a medida que los desechos fluyen hacia tuberías cada vez más grandes. Las aguas residuales finalmente drenan hacia los pozos de alcantarillado más grandes, llamados interceptores. En total, la metrópoli tiene 9 de estas estructuras. Desde estos interceptores, las aguas residuales fluyen hacia las líneas de alcantarillado principales, en particular hacia el sistema de drenaje central. Recientemente, esta arteria central recibió una modernización espectacular. Lo podemos encontrar a una profundidad de hasta 200 metros. Se trata del gigantesco colector cloacal conocido como el Túnel Emisor Oriente, TEO, que tardó 10 años en construirse y que finalmente fue inaugurado en 2019. Sin él, la ciudad capital enfrentaba serios desafíos en el manejo de aguas residuales y pluviales. Se lo llama el proyecto de alcantarillado más grande del mundo. En él trabajó un consorcio de 5 grandes empresas y la excavación se realizó con tuneladoras de última generación. En total, se invirtieron 23.400 millones de pesos o 1.400 millones de dólares en la construcción del Colector Oriente. El túnel tiene una longitud de 62,5 kilómetros, casi 39 millas. Para evitar derrumbes, se construyó con un revestimiento con anillos segmentados de hormigón y acero. Aquí es donde comienza. Y aquí es donde termina. Se espera que este túnel ponga fin de una vez a las graves inundaciones que periódicamente afectan el Valle de México. La primera gran inundación registrada en la Ciudad de México se produjo en 1555, después de la conquista española del país. Los españoles intentaron modernizar el sistema de alcantarillado construido por los olmecas y los aztecas, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito. Los intentos posteriores de crear un sistema de drenaje eficiente para la Ciudad de México se realizaron en 1788, 1900, 1962 y 1975. Los principales problemas de todos estos proyectos eran su longitud relativamente corta y el bajo ángulo de pendiente para el drenaje natural del agua. Como resultado, tenían poca capacidad y se llenaban de sedimentos rápidamente. Por ejemplo, el Gran Canal de Drenaje, inaugurado en 1900, tenía una capacidad de 80 metros cúbicos de agua por segundo en 1975, pero en 2008 se había reducido a solo 15 metros cúbicos. Durante este periodo, la población de la Ciudad de México creció de 10 millones a más de 20 millones, lo que agravó significativamente el problema de las aguas residuales. Otro colector enorme, el emisor central, mencionado anteriormente, ha perdido hasta el 40% de su capacidad desde su puesta en marcha en 1975, debido al hundimiento y la reducción del ángulo de la pendiente. Basándonos en los últimos 5 años, el túnel emisor Oriente parece haber resuelto este problema de larga data de la Ciudad de México, al menos por ahora. Y por último, echemos un vistazo al futuro. Un futuro en el que todos queremos creer. Es muy posible que pronto, a 300 metros de profundidad o 984 pies bajo tierra, en Ciudad de México, se encuentre un rascacielos invertido, acertadamente bautizado por sus creadores como Earth Scraper, rascasuelos. Sí, es exactamente lo que parece. Una enorme estructura subterránea. Es difícil encontrar una palabra para describirla correctamente. Este proyecto arquitectónico, de ingeniería, infraestructural y urbanístico se compara en escala solo al Burj Khalifa en Dubái, propuesto por la firma de arquitectura mexicana BNKR Arquitectura. Ofrece un enfoque radicalmente nuevo para abordar los desafíos de la superpoblación y el espacio limitado en una metrópolis.
El Earth Scraper está concebido como una pirámide invertida que desciende profundamente en la tierra. La parte superior estará al nivel del suelo y se estrechará gradualmente a medida que se profundiza. En la planta baja, la superficie de la estructura será de unos 24.000 metros cuadrados o 258.000 pies cuadrados, equivalente a la plaza principal de la Ciudad de México, la Plaza de la Constitución o el Zócalo. El Earth Scraper incluirá espacios residenciales y comerciales, creando un entorno subterráneo único. Una parte importante del edificio se destinará a oficinas y espacios comerciales. El plan también incluye la creación de museos, salas de exposiciones y centros culturales. El atrio central de la pirámide estará equipado con una cúpula de cristal que proporcionará ventilación y permitirá la entrada de luz natural. Esto ayudará a reducir el consumo de electricidad y creará condiciones de vida y trabajo cómodas. El proyecto incorpora el uso de fuentes de energía renovables, como paneles solares y sistema de recuperación de energía. Esta solución innovadora está diseñada para megaciudades que enfrentan problemas de superpoblación y espacio limitado. Si se implementa con éxito, podría servir como modelo para ciudades de todo el mundo que busquen formas sostenibles y creativas de desarrollar entornos urbanos. Esperemos que esta visión se convierta en realidad.